Sí. El aeropuerto no debió de haberse construido ahí, tanto la terminal 1 como la 2. Jesús. Sí, en realidad el problema es el tipo de solución estructural que le dieron. Pensaban demolerlo, entonces deciden que sabían que iba a haber un hundimiento regional, sabían que iba a tener esta emersión y que iba a tener daños, pero ellos pensaban que pues ya lo iban a demoler. Entonces debieron de haber utilizado otro sistema. El aeropuerto, si se fijan, tiene la terminal y luego tiene algo que le llaman los dedos. Esos edificios se hunden junto con el terreno y no tienen este tipo de daños. Entonces fue más bien un problema ahí de diseño y pues la expectativa que tenían de demolerlo. Gracias. ¿A qué se refiere el vicealmirante cuando habla de vuelos ilegales? Bueno, nada más ahí. Esta es una zona de hundimientos, pero hemos hablado, y esto Jesús nos los puede explicar, que donde querían construir el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, todavía los hundimientos son mayores. Era el peor lugar. Esto está en la zona, pero pues está más cerca de El Peñón. El aeropuerto nuevo lo querían hacer en el centro del lago, donde el suelo está a 30, 40, 50 metros, todo es fango. Esto ayuda a entender el por qué fue una buena decisión, aunque no les gustó a los que querían hacer un nuevo Iztapalapa, un nuevo Santa Fe, utilizando estos terrenos del aeropuerto. No les gustó porque era un gran negocio, pero era pues una obra onerosa, costosísima, que iba a requerir de muchísimo mantenimiento. Es cosa nada más de que se trasladen del actual aeropuerto a Texcoco. Incluso en todas esas avenidas se van a dar cuenta de estos hundimientos en la carretera. Esto es lo que iba a suceder. Ven, entre otras cosas, ayuda a aclarar. Escogieron el peor lugar de todo el Valle de México para hacer el aeropuerto de Texcoco. Iba a ser una obra muy costosa, de mala calidad, que iba a requerir muchísimo mantenimiento. Lo que aquí también se habló, no se iba a poder utilizar concreto para las pistas. No es el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, que tiene una capa, un grosor de concreto, porque es suelo firme. Ahí no hay problema de estos hundimientos. Acá tenía que ser emulsión asfáltica por el problema de los hundimientos y desde luego más mantenimiento y, aunque parece increíble, baches en las pistas que hay que estar constantemente tapando,
por la mala calidad del suelo. Pero tú podrías explicarnos más porque eres estructurista. Sí, construir en suelos con características de haber sido un lago, pues generan muchas incertidumbres. Y muestra de eso es lo que pasa en la Terminal 2. Si bien la cimentaron hasta las capas duras, hubo unas zonas que se desprendieron y otras que no. Y eso no lo podían predecir ni con los modelos más complejos que existan. El estado del arte, de la ingeniería no da para eso. Entonces, ir a desecar un lago, que eso generó efectos, o sea, esa desecación que hicieron de extraer mucha agua, pues es parte de los hundimientos regionales, porque son grandes masas de agua que afectan zonas importantes. Hay por ahí una grieta en Aragón que generó daños en casas y que seguramente tiene que ver con estas extracciones masivas de agua, y eso es parte del daño. Ahorita se está volviendo a recuperar esos niveles freáticos. Entonces, insisto, construir sobre suelos blandos, por más modelos de elementos finitos y análisis que se haga, es muy difícil de predecir. Entonces, los daños iban a ser, pues seguramente, como se menciona, parecidos a estos o mayores, y los mantenimientos a las pistas, en fin, a todo, más el problema de estar extrayendo agua, de cambiar las condiciones naturales de esos suelos, que creo que eso era una de las condiciones pues más graves y que en su momento pues muchos grupos hicieron mención, ¿no? Muchos grupos técnicos. A ver, pero ¿esto qué es? Sí, estos son los hundimientos regionales por extracción de agua, pero esto en grandes masas de agua genera también grietas. En el 2017, parte de los efectos que no se vieron en el 85 es cómo vienen hundimientos importantes de grietas. O sea, vienen escalones en algunas zonas, en Iztapalapa, en Tláhuac, que generaron daños en casas de pocos niveles. Esto es el hundimiento regional. Esto es lo que se genera por extracción de agua. Y para poder construir ese aeropuerto hicieron grandes extracciones de volúmenes de agua importantes, pues porque están construyendo en algo que es un lago, ¿no? Que la naturaleza reconoce como lago. ¿Qué otra cosa tú comentabas? A ver. ¿A qué se refiere Adelante. Sí, gracias. Era una costumbre, inclusive no solamente en México, en que las líneas aéreas diseñan sus propios horarios en aquellos que les son comercialmente atractivos, los cuales no concuerdan, no coinciden con los horarios oficiales que dicta la autoridad. Quien dicta según la ley los horarios es la autoridad, esto es el Comité de Operaciones y Horarios de la Administración del Aeropuerto, y esto se los comunica a las líneas aéreas para que ellos escojan de entre todos los horarios los que les convienen. Les voy a poner un ejemplo. Puede ser que a una línea aérea le toque a las 2 de la mañana un vuelo México-Acapulco. Lo acepta, pero lo ejerce a las 2 de la tarde, donde es muy atractiva comercialmente. Y entonces se juntan el horario que correspondía ahí, el horario legal, el ilegal, y por eso había tanta aglomeración en las salas. Esto se les estuvo diciendo desde 6 meses antes, desde que llegamos, que eso no se los íbamos a permitir. No lo pudimos aplicar de inmediato porque hubo una primera reducción de horarios y iba a complicar mucho, pero lo dijimos 6 meses antes, y cada mes le estuvimos diciendo: a partir de la próxima temporada de verano no vamos a permitir que utilicen horarios ilegales fuera del horario oficial dictado por la autoridad. Y además, en las pantallas solamente se exhibirán los vuelos oficiales, no lo de las líneas aéreas. Estuvimos avisándolo, informando también a la población,
y el inicio de la temporada de verano corresponde más o menos con Semana Santa. Era muy complicado, hicimos eso, esa acción de manera tajante, con previo aviso. Nadie puede avisar que no se les que fue de sorpresa. Y bueno, como era Semana Santa, todavía por solidarizarnos con los pasajeros dejamos pasar toda la Semana Santa. Terminó la Semana Santa y ya lo hicimos aplicar, pero dijeron sí, pero las escuelas no coinciden sus vacaciones con las demás. Todavía le dimos unos días para que coincidiera con las vacaciones de los niños. Y esto llegaba en sábado y dijimos, vamos a mandarla el lunes. Aplicamos únicamente los horarios oficiales, ya no existen otro tipo de horarios. Ha habido intentos que hemos podido detectar y se les dice, no te lo vamos a permitir. Hay sanciones, por supuesto, pero básicamente desaparecieron los horarios ilegales de las líneas aéreas, básicamente una en especial. Investiguen ustedes, son mirones profesionales. Bueno, vamos. Mencionaron 2 denuncias. Es que usted presentó 2 denuncias, una contra Interjet y otra contra Aeromar, por desvío de TUA. Con respecto a la división del TUA, nosotros hicimos denuncias penales, básicamente contra los dueños de la aerolínea Interjet, directamente sobre los dueños. Como ya les expliqué, como ya les dice, el Ministerio Público desistió y nosotros tuvimos que meter un amparo para que esto no procediera. Asimismo, la otra línea aérea que no estaba entregándonos el derecho al TUA era Magni Charter. Lo descubrimos, tenía 74 millones de pesos de adeudo y le dijimos, o nos pagas o te dejas de volar. Magni Charter no es una línea aérea comercial regular, sino es más bien de paquetes turísticos. Entonces, de manera muy responsable, reconocieron la deuda, hicimos un programa de pagos con los intereses normativos y lo están pagando de manera responsable y ellos sí siguen volando. No fue así con Aeromar. Aeromar nos debía 750 millones de pesos, le debía a Hacienda, le debía al sindicato, le debía a Infonavit, le debía al Seguro Social, le debía a ASA Combustible y seguía volando. Lo citamos varias veces, se negaron a pagar, los dueños no viven en México y además no tienen bienes propios. Entonces los bajamos de volar desde aquel entonces y hay ahorita un concurso mercantil para que los pocos bienes que tengan les sean entregados a los sindicatos y mientras tanto nosotros podamos utilizar esas instalaciones para poder sacar un beneficio económico. Son los datos del TUA. Usted no mandaba la autoridad en el aeropuerto cuando llegó usted. ¿Quién mandaba en el aeropuerto? ¿Quién mandaba en el aeropuerto antes? Ya lo expliqué bien. Encontramos un vacío de autoridad total, falta de coordinación en todos los aspectos. Hicimos valer la autoridad. Nos reunimos con todas las empresas y les hicimos ver quién era la autoridad desde que llegamos y qué nos correspondía hacer nosotros y a ellos. Mandaban las líneas aéreas en lo general y muchas otras empresas que no pagaban sus adeudos. Había cientos de locales con adeudos de varios años, de muchos millones de pesos, y esos adeudos no encontramos ninguna referencia de que hubiera habido cobros
o sanciones o cierre, simplemente seguían trabajando y la deuda seguía incrementándose. Y eso era la única forma de explicarlo, es que se les permitía hacerlo. Entonces, con algunos se llegó a un acuerdo, están pagando, y con otros se fue al área jurídica y está en ese ámbito. Es todo. Gracias.